está abierto a un plazo que se activa hasta el 7 de diciembre. Echáis un vistazo en el blog. Ya tenemos las plazas cubiertas de gente, pero bueno, como está abierto el plazo, os podéis apuntar, pues se hará una selección de las 15 plazas para este curso. Y bueno, un curso muy interesante, con 10 materias distintas a lo largo de 10 meses. Tiene parte teórica y parte práctica. Y pues que tenemos lotería de arte, que si os interesa coger algún mención, pues también echéis una mano al grupo. Y sin más, nos suena algo, ¿no? Vale, gracias. Bueno, os voy a dar la paliza un poco con gaviotas. Vamos a hablar de las gaviotas del área geográfica, que corresponde con la comarca conocida como las marinas polinesas. Vamos a ver las especies comunes que hay aquí, también las especies divagantes. Y vamos a hablar superficialmente, porque el tiempo no da para más, no quiero movernos demasiado con esto, porque realmente es un tostón. Vamos a hablar superficialmente sobre algunos aspectos que tienen que ver con la identificación de las diferentes especies y también la determinación de su edad, es decir, su datado. No soy un gran experto, ya os lo adelanto, pero bueno, sí que estoy muy interesado en gaviotas y le dedico al año, sobre todo en los últimos años, bastantes cientos de horas a seguirlas. Y bueno, el experto soy yo, Xavi. No me fastidies. Sí. También me gusta aprender sobre ellas. Galicia realmente es curioso, pero Galicia no tiene una tradición gaviotera demasiado grande. Galicia potencialmente es un buen sitio para ver gaviotas. En cambio, y además tiene como 1500 kilómetros de costa lineal, creo que son. Sorprende el hecho de que en Galicia el número de personas que ven gaviotas más o menos de forma regular a lo largo del año son 8 o 10, no más. Es sorprendente. Si bien hay mucha gente que se dedica pues, en otoño a vinícolas, en primavera pues, a algún paseriforme reproductor y en otoño avanzado pues, a vinícolas a lo mejor divagantes. A gaviotas sí, hay algunas personas, pero no demasiadas en proporción al potencial que tenemos y a los kilómetros lineales de costa que tenemos. Las gaviotas, bueno, no caen muy bien al ser humano, son bastante denostadas por parte de la sociedad humana. Todos oiréis decir que las gaviotas son ratas con alas y bueno, es verdad en parte, pero solo en parte. Es injusto que se asocie siempre a las gaviotas con esos conceptos, con esos tópicos tantas veces repetidos de insalubridad, suciedad, molestias a las personas, que si sus excrementos atascan los canalones de los edificios, que destrozan la pintura de los coches, que atacan a los niños, que le roban los bocadillos a los niños en los parques de las ciudades. Es injusto que siempre se asocien las gaviotas con esos tópicos, ¿no? Hay gaviotas que están en las antípodas de esos tópicos. Hay gaviotas que nada tienen que ver con esos tópicos de suciedad, insalubridad, etc. Esta es una gaviota, que es la gaviota de Sabine, que cría en lugares inhóspitos y remotos, que se sitúan en el noreste de Canadá y en Groenlandia, donde no tienen contacto con el ser humano. En otoño realizan una migración a través del océano, que los lleva a las costas situadas frente al sureste de África, una zona creo que bastante rica en nutrientes asociada a la corriente de Benguela. Durante esa ruta que discurre por mar abierto, pues apenas tienen contacto con el ser humano, se alimentan de recursos marinos. Por tanto, creo que llamarle rata con alas a este pájaro debería ser un delito penal por cárcel y sin juicio previo. Otro tópico que circula por ahí, incluso entre la comunidad de ornitólogos, es que las gaviotas son indistinguibles, que las gaviotas son todas iguales, que las gaviotas no se pueden diferenciar unas de otras. Es mentira, no es cierto. Con un mínimo de experiencia se pueden distinguir buena parte o la mayor parte de las especies de gaviotas que podemos ver aquí. Aquí tenemos una foto sacada un invierno en una playa de esta zona, de las marinas polinesas. Tenemos un bando predominantemente de gaviotas amarillas. En el centro... En el centro tenemos una gaviota que yo creo que a la vista de todos no hay ninguna duda de que es distinta, ¿vale?
Aquí tenemos para comparar tamén un adulto de gaviota patia amarilla que está exactamente en la misma postura. Podemos ver que tiene el dorso de color gris más pálido y con una tonalidad azulada. Las patas son rosas, al contrario que las de la patia amarilla, que son claramente amarillas. Y el moteado de la cabeza, el cuello y lados del pecho es mucho más intenso y más extenso. El de la patia amarilla vemos que está restringido al entorno del ojo y la zona auricular. No es tan difícil, no tiene demasiada ciencia. En cambio, desde unos años para atrás hay pocas citas de gaviotas argentinas. Realmente hay un número de citas de gaviota argentina de Galicia pequeño, incluso de adultos, que en teoría son bastante fáciles de distinguir. Es sorprendente. Y vamos a hablar pues, de las gaviotas que podemos ver aquí, en la zona geográfica conocida como las Mariñas Coruñesas, una zona que está situada al oeste del Golfo Ártaro, una zona más o menos expuesta al océano, en el noroeste de la provincia de La Coruña y en el noroeste de Galicia. Si lo miramos en un contexto geográfico más amplio, vemos que a la vista del mapa, y en teoría, parece ser una zona que podría tener mucho potencial para observar gaviotas, un buen número de especies de gaviotas de procedencias muy diversas. Por ejemplo, gaviotas que tienen su área de cría en el centro y norte de Europa y que hacen movimientos de pequeña entidad hacia el sur en invierno. Es el caso de la gaviota argentea, que normalmente en invierno se distribuye, no llega más abajo de Europa central. La península ibérica ya se sitúa como una zona muy periférica de invernada, pero llegan. Los datos de campo de los últimos años vienen reflejando parecen reflejar que la comarca de las Mariñas Coruñesas podría ser la mejor zona de invernada de la península ibérica de gaviota argentea. Es curioso. También gaviotas que tienen una distribución amplia en Europa y que pasan el invierno en la península ibérica y en el noroeste de África, por ejemplo, la gaviota sombría, pasan por aquí en cantidades de miles, decenas de miles. ¿Qué más? Gaviotas de distribución ártica que en invierno se dispersan por el Atlántico Norte y que con determinadas circunstancias, especialmente meteorológicas, se desplazan más al sur de lo habitual y acaban pues, en otras latitudes. Es el caso de las tan amadas y queridas gaviotas árticas, las gaviotas blancas, ¿no? La gaviota hiperbórea, la gaviota polar, son gaviotas que en invierno, a partir de ahora, de estas fechas, los pajareros solemos salir a buscar con muchas ganas, porque gustan mucho, son muy atractivas. También gaviotas que tienen su área de cría en el entorno del Mediterráneo, en Europa del Este, y que en otoño e invierno hacen una dispersión hacia el oeste. Es el caso de la gaviota cabecinegra, que es aquí un invernante regular y numeroso. Incluso alguna rareza como la gaviota cáspica, que llega a criar hacia el oeste, sufrió una expansión en su área de cría en los últimos años y ahora ya está criando. Hay poblaciones en Polonia, incluso el este de Alemania. Muchos de esos individuos se desplazan hacia el oeste y luego puede que se mezclen con las gaviotas sombrías que bajan y acaban en nuestras costas. Incluso gaviotas del otro lado del Atlántico, que pueden acabar tras un viaje transatlántico en nuestras costas. Es el caso de la gaviota de Delaware, que es una especie que se cita en la comarca de las Mariñas Coruñesas pues, prácticamente todos los años. Y otras especies que aquí no fueron citadas, como la gaviota argentea americana, pero que con el tiempo yo creo que alguna acabará cayendo. Si preguntamos a algunas personas que no tengan mucho que ver con la ornitología cuántas especies de gaviotas creen que hay pues, en España, probablemente nos digan que 3, 4, 5, 6. Pues en España hay registradas 24 especies de gaviotas. 8 son reproductoras, 4 son migrantes o invernantes y 12 son de presencia rara. En Galicia vemos que tenemos 20 de las 24 especies citadas en España. 4 son reproductoras, la sombría, una pequeña población, pero importante a nivel ibérico. Patia amarilla, tenemos una población importantísima a nivel de la población global de la especie. El gavión, que es un colonizador reciente de nuestras islas, de la especie de la que ahora mismo ya hay varias parejas criando, y la gaviota tridáctila, que en los últimos 1 o 2 años parece que los datos apuntan a que parece que la vamos a perder como reproductora. Y 10 especies de presencia rara o rarezas.
En la zona de las marinas colonesas hay citadas... buenas tardes, Daniel. En la comarca de las marinas colonesas hay citadas 18 especies de gaviotas. Una es reproductora, que es la gaviota patía amarilla, además en un buen número. 4 son migrantes o invernantes más o menos comunes. Y 8 son consideradas de presencia rara. Por tanto, en la comarca de las marinas colonesas pues, tenemos un buen número de especies de gaviotas en el conjunto de Galicia y en general de la península ibérica. En esta comarca hay una serie de zonas que destacan para observar gaviotas, que son, a priori, son zonas buenas para observar gaviotas. En Arteixo están las playas de Barrañán, Alba y Matadoiro, y la costa de Suevos y el embalse de Meicende. Entre Culleredo y Oleiros está la Ría do Burgo. En Oleiros están las playas de Santa Cristina, Bastiagueiro, Santa Cruz, Mera y el puerto de Lorbé. En Sada está la playa y el propio puerto de Sada. En Bergondo la playa de Gandarillo. Entre Bergondo y Padre de Betanzos el estuario del Río Mandeo. En Miño las playas grandes y Grande y de Pergas, el propio puerto y la Marismilla. Son lugares que a priori, cada uno con sus particularidades y sus matices, pero son buenos para ver buenas cifras de gaviotas y diversidad de especies. Yo simplemente voy a poner unas fotos de mis zonas donde dedico, dentro de esta comarca, donde centro mis esfuerzos, donde paso a lo largo del año cientos de horas observando gaviota. Es sobre todo la costa de Arteixo. Luego veis de mí, pero en el barco una mierda. Esta es la playa de Matadoiro. Bueno, callemos de esta playa. Esta es la playa de Matadoiro, la costa de Suevos, en Arteixo. Hay que pagar una tasa para ver gaviotas en esta playa, y es que huele muy mal. La industria esta que hay al lado emite un olor pestilente, pero yo estoy más que dispuesto a pagar ese precio, no tengo ningún problema, porque a cambio se pueden ver gran cantidad de gaviotas. La playa de Alba, desde luego en los últimos años, con la construcción del puerto exterior de Punta la Costera, ganó muchísimo en diversidad de especies y en número de ejemplares. La polémica del puerto exterior, si de esas macroinfraestructuras va por otro lado, puede gustar o no, pero a fin de cuentas en el ámbito gaviotero la playa de Alba ganó muchísimo. El embalse de Meicende es un sitio que yo también he encontrado mucho, tiene poco glamour, pero en cambio es un buen sitio para ver gaviotas y además hay unas distancias bastante buenas. Y vamos a hablar de una serie de particularidades o aspectos que guardan relación con la identificación de gaviotas y también con la determinación de su edad, es decir, con su datado. Solo voy a comentar algunas cosas superficiales porque no quiero que esto resulte especialmente duro, porque el tema de las gaviotas es un tema complicado que hay que cocer a fuego lento y vamos a tocar temas pues simplemente superficiales. Las gaviotas tienen mudas complicadas, tienen todas estas cuestiones que estoy comentando, tienen implicaciones capitales en la identificación de las especies y en la determinación de su edad. La variación geográfica y racial es considerable en muchas especies. Hay que tener en cuenta que hay una importante variación individual. Se produce hibridación, que hay que tenerlo en cuenta también. A veces te encuentras ejemplares que presentan anomalías de pigmentación, tienen colores extraños, atípicos. Y también, hasta hace pocos años, había poca etnografía. En los últimos años ya parece que ese vacío se fue subsanando, desde luego, y ya tenemos buen material que consultar, pero hasta hace pocos años no. Vamos a ir hablando un poquito de cada uno de estos temas. La muda en gaviotas es un tema complejo, muy complejo. Cada especie, a lo largo de su evolución, escogió una estrategia de muda. Bueno, la muda es ya sabéis, es la renovación cíclica del plumaje de un ave. La hacen básicamente una vez al año. Cada especie, a lo largo de su evolución, eligió una estrategia de muda. La muda es un proceso que requiere mucho gasto de energía y además deben de compaginarla con otras facetas de su ciclo vital que también requieren un gasto de energía importante, como son la reproducción o la migración. También depende del clima donde se desarrolle esa muda, depende de los recursos del medio donde se desarrolla esa muda y también del tamaño de la gaviota. Por tanto,
Es muy variable según las especies, y dentro de la misma especie según las subespecies, o incluso según las diferentes poblaciones en algunos casos. Básicamente, y a muy grandes rasgos, se puede decir que entre las gaviotas comunes aquí, en la zona de las Mariñas en particular y en general en Galicia y Península Ibérica, las especies de gaviotas hacen una muda, los juveniles hacen una muda parcial cuando abandonan el nido durante su primer verano, otoño e invierno, y cuando aproximadamente tienen un año de vida, en su primer verano, hacen una muda completa. A partir de ahí, la muda es pues, prácticamente igual a la de un adulto, ¿vale? La diferencia entre una muda parcial y una muda completa, bueno, hay aquí analizadores, lo saben 1000 veces mejor que yo, por supuesto. La muda parcial es la que atañe a una parte del plumaje y la muda completa es la que atañe a la totalidad del plumaje, incluyendo las plumas de vuelo. Las plumas de vuelo en las gaviotas son de importancia capital en la identificación y también en la determinación de las edades. Son pues eso, las primarias, que son 10, las secundarias, y las terciarias y las plumas de la cola, que son las rectrices. Este es un ejemplo de muda parcial, la gaviota cabecinera, una gaviota común que tenemos aquí en invierno. Los adultos en invierno tienen este aspecto. Antes hablábamos de las gaviotas cabecineras. En invierno ahora mismo los adultos tienen este aspecto, un plumaje totalmente blanco y unas marcas negras restringidas a la zona auricular. A final de invierno, principios de primavera, antes de irse a sus zonas de cría, hacen una muda parcial que incumbe a una parte del cuerpo y en esa muda parcial adquieren la cabeza ese capuchón característico, esa capucha negra característica en la cabeza. Otro ejemplo de muda parcial es la que hacen los juveniles de gaviota reidora. Los juveniles de gaviota reidora, cuando llegan aquí, los primeros, a partir de junio, julio, llegan con un plumaje fresco, plumaje de primera generación, adquirido en el nido. Es totalmente marrón, pardo, y a lo largo de ese verano, el primer verano, otoño e invierno, hacen una muda parcial que afecta a mantos escapulares. Bueno, previamente habría que comentar que las partes de una gaviota, pero tampoco me quiero meter en esos terrenos, para trabajar en temas de identificación de gaviotas, claro, es importante saber las partes de una gaviota, las partes de tipos de plumas, etcétera, etcétera. Por tanto, la muda parcial de la gaviota reidora afecta solo a manto, que es esta parte de aquí, las escapulares, que son estas plumas de aquí, y las correteras. En este caso, tenemos un primer invierno que pudo haber sido fotografiado probablemente en enero, febrero. Un ave que tiene 5 meses de edad. Ha hecho una muda parcial que ha incluido parte de las plumas, no las plumas de vuelo. Muda parcial, otro ejemplo de muda parcial es la que hacen las gaviotas grandes, digamos. O sea, para andar por casa y en familia aquí, se puede decir que las gaviotas las podemos dividir en dos grandes grupos, las gaviotas grandes y las pequeñas. Parezco, hola, soy Coco. Las gaviotas grandes, bueno, aquí la gaviota grande familiar, clásica, común, es la gaviota patia amarilla. Cuando los juveniles de gaviota patia amarilla, cuando abandonan el nido, tienen un plumaje recién adquirido, de primera generación, todo fresco, brillante, las plumas brillantes, lustrosas. Vale, este es un ejemplar marcado dentro del proyecto de marcaje de adultos que lleva el grupo de alineamiento Hércules y el grupo naturalista Habitat, que marcó una serie de pollos en el nido durante 3 temporadas de cría diferentes en la colonia de cría de las Islas de San Pedro. No es por hacer la pelota, ni mucho menos, pero es un proyecto que es un ejemplo en cuanto a la gestión de las bases de datos y en cuanto a respuesta a la gente que hace lecturas. Es un ejemplo no solo a nivel gallego, sino a nivel español, incluso me atrevería a decir que a nivel europeo. Este es un juvenil que fue fotografiado en agosto. Es un juvenil marcado con verde, ZR4V. Es un juvenil, el plumaje de primera generación, absolutamente fresco, lustroso. Esta es una foto tomada en marzo, perdón. Perdón, lo siento, es que yo no sé, pero aquí no para qué. Es una foto sacada en marzo, sí, cuando el ave tiene pues aproximadamente 9 meses de vida. Vemos que con la diferencia de esta foto con respecto a esta, es solo una muda parcial. Una muda parcial que ha incluido, lo voy a hacer con esta. Que ha incluido solo el manto,
las escapulares, que son estas plumas, y nada más. El resto que se aprecia de diferencias es debido al desgaste, ¿vale? Vemos que hay un apreciable desgaste, la cabeza es más blanca, las partes inferiores se han vuelto más blancas y las coberteras tienen un desgaste también acusado. Las terciarias, estas plumas de aquí tenían unos centros oscuros, muy claros, aquí ya los centros son de color marrón diluido. Las grandes coberteras son estas plumas de aquí, más o menos. Son unas plumas de mucha importancia para determinar la especie y a veces la edad de las gaviotas de gran tamaño. El diseño de esas plumas va a ser de mucha importancia para determinar la especie. Vemos que las coberteras están muy desgastadas. Las plumas de vuelo también, aquí son un color negro, aquí son un color ya marrón. Vemos que ha sufrido desgaste, pero las únicas plumas que ha renovado simplemente son estas. Vemos que estas sí se mantienen frescas, porque han sido renovadas durante el otoño. Es la muda que hace una gaviota patiamarilla en su primer año de vida, una muda parcial, ¿vale? Que solo está restringida al manto y a las escapulares. Una muda completa, hablamos que incluye las plumas de vuelo. Esta es una gaviota patiamarilla, un ala de gaviota patiamarilla, de la subespecie nuestra, de la subespecie Lusitanius, fotografiada en esta zona, está además creo que es de por aquí, de la costa de Arteixo, y que está a medio camino de una muda completa. Es un buen ejemplo de muda completa. Vemos que aquí tenemos dos generaciones de plumas primarias, ¿vale? Las primarias, bueno, se nombran de fuera hacia adentro, son 10. Esta sería la P10, la P9, 8, 7, 6... No, perdón, la P10, la P9, la P8, la P7, vemos que falta, pero si nos fijamos un poquito vemos que aquí se ve el cañón y la pluma está despuntando, o sea, la muda activa está ahí ahora mismo. La muda se realiza de dentro hacia afuera, de la primaria más interna a la primaria más externa, siempre, las gaviotas, ¿vale? Entonces vemos que P10 es vieja, de la anterior generación, P9 también, P8 también, la P7 está creciendo, vemos que está empezando a crecer, y esta sería la P6, la P5. La P5 en la gaviota patiamarilla es la última, suele ser la última pluma que tiene negro en la zona subterminal. La P4, 3, 2 y 1. Vemos que de P1 a P6 estas plumas han sido renovadas recientemente. De hecho, P6 no alcanzó aún su tamaño definitivo. La P6 más o menos llega hasta aquí. No alcanzó su tamaño definitivo. Pero cuando uno creció, cuando uno acabó de crecer de todo, ya cae P7, que es la siguiente pluma hacia afuera, y empieza a crecer. Y estas plumas, la siguiente pluma que sería esta, que sería P7. Un mes después, o 2 meses después a esta foto, la verdad es que no, porque la gaviota estaba muerta, habría renovado ya, lo esperable sería que hubiese renovado ya todas las plumas, y todas las plumas tuviesen una impresión fresca, una impresión lustrosa, brillante. Una gaviota ardidora en la ría de Burgo en mitad del verano. Vemos que tiene una ala extraña a la que le falta un trozo, pues claro, esto es que está efectuando una muda completa, es un adulto. El adulto pues hace una muda completa post-reproductora, después de la época de cría. Entonces, vemos que las primarias internas faltan y algunas parece que empiezan a crecer. Vemos que ocurre en ambas alas. Normalmente en la gaviota la muda es simétrica en ambas alas. A veces hay excepciones, pero suele ser por algún problema de ese ejemplar en concreto. Pero vamos, el proceso de muda es igual en una ala y en otra. Estos temas de muda son muy complicados, pero en gaviotas son absolutamente clave. Una gaviota sombría, en mitad del verano. Vemos que, voy un poquito rápido porque esto es un poco rollo. Vemos que tiene estas serían las primeras externas, están gastadas, apreciablemente gastadas. Esta sería P10, P9, 8, 7, 6. La muda activa está ahí. Yo creo que faltan P5, P4 y esta sería P3, P2, P1, que ya estarían, esta sería, la P1 estaría ya completa, la P2 también, la P3 le faltaría crecer un poquito y luego caería, las dos siguientes creo que estarían por ahí, estarían emergiendo o por emerger y estas todas las externas son viejas. En la otra ala más de lo mismo. Una gaviota patiamarilla. Es un ejemplar para decir la edad, pues a veces, para hablar de la edad de la gaviota se suele hablar de, pues, a veces de primer invierno, primer verano, segundo invierno, bueno. Esa es la terminología que se usa comúnmente, ¿no? Este es trasladado a la edad. Esta es una gaviota patiamarilla en verano, de su tercer año calendario, es decir, su segundo verano, cuando tiene 2 años de vida, más o menos. Vemos que está a medio camino de renovar las primarias
Las gaviotas grandes, las primarias de tercera generación, son las primeras primarias que tienen, que es decir, la tercera remesa, es decir, a su tercera muda, esas primarias son las primeras que tienen ese diseño de adulto, gris, definitivo, con esos espejos que tienen blancos en la zona cerca de la punta, etc. Las dos generaciones anteriores son primarias de este tipo, son primarias de joven, de inmaduro. Son primarias oscuras, marrones, negruzcas. Vemos que aquí está apareciendo la primera generación de primarias, que son ya primarias de tonalidad definitiva, de tonalidad tipo adulto, grises. ¿Vale? Vemos que la muda avanza hacia afuera, estas plumas son tipo inmaduro, viejas, y estas ya son nuevas. 2 meses después este pájaro tendría la totalidad del ala gris. Probablemente sería difícil distinguir de un adulto. Vamos a ver los casos prácticos de, bueno, las diferentes mudas dan lugar a la evolución del plumaje de una gaviota. Vamos a ver los casos prácticos de 2 especies comunes aquí, familiares. Una gaviota pequeña, que puede ser la gaviota reidora, y una gaviota grande, que puede ser la gaviota patiamarilla. La gaviota reidora, las gaviotas pequeñas, normalmente en año y medio, menos de año y medio, alcanzan el plumaje adulto. Sufren una serie de procesos de muda que los lleva a ser una ave adulta, aparentemente, en apariencia adulta. Es decir, una gaviota reidora de 1 año y medio, 2 años de edad, no puedes saber, tiene una apariencia de adulto, no puedes saber si tiene 2 años, 5 años o 25 años, no lo sabes. En cambio, las gaviotas grandes, tipo patiamarilla, la muda adulta, o sea, el plumaje adulto nos alcanza hasta los 4 o 5 años de vida. Hay muchos plumajes intermedios. Por eso mucha gente, pues, ajena al mundo de la ornitología, piensa que hay varias especies de gaviotas, las marrones y luego las grises y blanquitas. No, es la misma especie, lo que pasa es que las marrones son ejemplares de primer año, segundo año, y las grises y blanquitas son ejemplares adultos. Pues vamos a ver la evolución del plumaje de una gaviota reidora. Este es un juvenil en julio, probablemente haya nacido 1 mes, 2 meses antes. Tiene un plumaje absolutamente de primera generación, tonos rojizos, tonos marrones. En enero no es el mismo ejemplar, pero podría serlo, vamos. Este es un plumaje de primer invierno, que se llama. La gaviota está en su primer invierno, que es decir, en enero ya ha nacido esa primavera anterior. Ha renovado, como hablamos antes, ha renovado manto, escapulares, grandes coberteras, medianas coberteras, no sé si alguna terciaria. Las plumas de vuelo, las plumas de la cola, son de juvenil. En julio de su primer verano, cuando el ave tiene más o menos 1 año de vida, veis que es difícil, aparentemente es difícil de distinguir de un adulto. Pero si nos fijamos, la caperuza que alcanza tipo, ya adquiere una caperuza tipo adulta, pero si os fijáis, comparada con esta, que es de un adulto definitivo, es marrón chocolate, no negra. Está salpicada de plumitas blanquitas. Además, vemos que quedan algunas pequeñas coberteras aún con un fondo marrón, muy desgastadas, de inmaduro. Y vemos que las plumas de vuelo, las primarias, están desgastadas, son marrones, muy negras. Y vemos que la cola tiene una banda terminal negra. Son las primeras plumas, son las plumas de primera generación. Esto nos indica que este ejemplar puede parecer un adulto, pero no lo es. Es un ejemplar de primer verano, que se suele decir un segundo año calendario. Un ejemplar en julio que tendría más o menos 1 año de vida. Y este es un adulto definitivo. En enero es esperable que un adulto, bueno, las gaviotas reidoras en invierno tienen la cabeza totalmente blanca, pero realmente no es así del todo cierto. Ya en invierno no, sino fuera de la época de cría, porque realmente a veces en enero es pleno invierno, pero ya tienen el plumaje nupcial, el plumaje de cría, ¿no? A veces asociamos plumaje de cría con primavera, marzo, abril, pero a veces las aves adquieren plumaje de cría en mitad del invierno. En una gaviota grande, la muda es mucho más compleja, las sucesiones de plumaje hasta llegar al plumaje adulto son muchos más. Y voy a poner un ejemplo, voy a pasarlo rápido porque sé que esto es un poquito complicado a lo mejor, yo lo siento, pero esto de las gaviotas es un inframundo dentro de la ornitología, somos frikis entre frikis y esto es con lo que tenemos que lidiar, con mudas, con generaciones de plumas, es complicado. Normal, que haya tan poca gente que se dedica a ello. Normal que diga el Nico así paseriforme. Esta es una gaviota patiamarilla de la subespecie Lusitanius. Bueno, todas estas fotos son de patiamarillas fotografiadas aquí, de la subespecie nuestra, del Lusitanius, ¿vale? Este es un juvenil. Vemos que el plumaje está brillante, lustroso,
recién adquirido. En octubre, cuando el ave tiene pues aproximadamente 3-4 meses de edad, ha hecho una muda parcial y ha renovado el manto y las escapulares. Vemos que son plumas diferentes porque vemos que tienen centros pálidos con unas marquitas en forma de punta de flecha, en forma de ancla, y estas plumas juveniles son de fondo oscuro con un margen estrechito pálido. Vemos que estas plumas son diferentes. El resto de las plumas son las juveniles. Pueden parecer un poquito distintas, pero es desgaste. En marzo del primer invierno, cuando el ave tiene unos 9 meses de edad, la gaviota patilla amarilla sigue igual, sigue con plumaje, sigue con las coberteras totalmente juvenil, que tienen un desgaste cada vez mayor, las terciarias también, las plumas de vuelo también, y lo único que tiene pues, algo fresco son las escapulares, manto y escapulares, que las ha renovado en otoño. Entonces, bueno, en comparación con estas plumas que las adquirió en el nido, son plumas que están bastante frescas. El cuerpo vemos que blanquea por el desgaste. Vemos que avanza la temporada, tenemos una gaviota en mayo de su segundo año, cuando tiene pues, prácticamente un año de vida. Vemos que aún no ha iniciado su muda. En el segundo año, las gaviotas patimarias hacen su primera muda completa, es decir, adquieren ya plumas de vuelo de segunda generación, su primera muda completa. Pero no la hacen hasta bien entrado la temporada mayo-junio. Entonces, en la primavera avanzada, las patimarillas pueden tener aspectos súper extraños. Vemos que hay, y sobre todo debido al desgaste. Es una gaviota ya de un año de edad, esas plumas tuvieron mil aventuras, por el mar, por las playas, etcétera, etcétera. Y vemos que las grandes coberteras, que las adquirió en el nido, como juvenil, están destrozadas, no tienen patrón, no tienen ningún patrón, no puedes saber la forma que tienen, el color que tienen, están deshilachadas, destrozadas. Las terciarias, más de lo mismo. Las plumas del vuelo vemos que están apuntadas, de color marrón diluido, destrozadas. La cabeza, la parte inferior, es blanco puro, debido al desgaste. Parece que la lavaron con detergente. Es debido al desgaste de un año, prácticamente. Y lo único que está medianamente fresco son las plumas escapulares. ¿Por qué? Porque las ha renovado durante el otoño, septiembre, octubre, noviembre. Avanza la temporada y tenemos una gaviota de primer año en junio, pues más o menos un año de edad. Tenemos las primeras fases de su primera muda completa. Vemos que aún las plumas de vuelo aún no las ha renovado, están cada vez más viejas, cada vez más destrozadas. Sí ha renovado algunas coberteras, si os fijáis, se ven que tienen un patrón fresco, se le ve perfectamente la coloración, se ve perfectamente el diseño, comparado con estas de abajo, que aún no las ha renovado y que están absolutamente destrozadas. En las gaviotas de un año de edad, es decir, en verano de su segundo año, si vas a ver gaviotas a una playa, las nuestras, en mayo, junio, encuentras auténticos monstruitos, auténticos plumajes destrozados por el desgaste. Avanza la temporada y tenemos una gaviota de primer verano en julio. Vemos que la muda avanzó, la gaviota ya cogió un aspecto mucho mejor, ¿por qué? Porque la muda siguió su proceso, la muda avanzó. Vemos que renovó todas las coberteras, renovó las terciarias y las plumas de vuelo están en su inicio, están en el inicio de su muda. Vemos que despuntan aquí estas plumas de vuelo, estas primarias negras, fresquitas, que se ve incluso el borde blancuzco, que están recién adquiridas, se están despuntando, comparadas con estas que son de color marrón diluido, y con un desgaste extremo. En noviembre de su segundo año calendario tenemos una gaviota, usualmente de las llamadas de segundo invierno, que en la gaviota patilla amarilla ya tiene el manto, el dorso, digamos, de una tonalidad gris tipo adulto, definitiva, de una tonalidad gris tipo el adulto. Algunas, en este caso, coberteras medianas ya han sido renovadas de tercera generación o cuarta, ya han sido renovadas a una tonalidad gris definitiva, tipo adulto. Si avanza la temporada y tenemos una gaviota en la primavera de su tercer año calendario, es decir, una gaviota con pues, casi 2 años de vida, vemos que el plumaje avanza, ¿vale? Tenemos una gaviota ya que tiene una apariencia mucho más de adulta, ¿vale? Predominan los tonos grises, la parte superior en esencia es pues, de la tonalidad de un adulto. En cambio vemos que las plumas de vuelo son de una tonalidad oscura y vemos que las plumas de vuelo son de segunda generación.
las plumas de vuelo, las siguientes que adquiera, la siguiente muda le va a dar lugar a plumas de vuelo con una serie de espejos y demás blancos de un diseño tipo adulto, definitivo, digamos, ¿no? Pero vemos que las plumas de vuelo, la generación de esas plumas de vuelo va a ser muy importante a la hora de determinar la edad de las gaviotas, sobre todo en gaviotas grandes. Las terciarias, algunas, la de arriba ya ha sido renovada, tiene un diseño tipo adulto, el resto son de inmaduro. Las partes no plumadas, el pico, pues si bien tiene marcas subterminales oscuras, ya presenta la marca subterminal roja en el bonis tipo adulto. El iris vemos que es clarito, las patas van haciéndose amarillitas cuando antes eran rosadas. Tenemos una gaviota que está pues avanzando en su plumaje y pareciéndose cada vez más a un adulto. Vale, agosto de su tercer año calendario tenemos una gaviota que ha nacido 2 años atrás. Vale, vemos que la impresión es la de una gaviota pues prácticamente adulta, el pico es amarillo, la marquita cerca de la punta roja. Si bien vemos algún signo de inmadurez, algunas coberteras son de inmaduro, de tonalidad pues, parda, las terciarias no las han renovado todas, y vemos que aquí está en mitad de una muda completa y está pasando de esas plumas de las que hablaba, de esas primarias de las que hablaba, de inmaduro, es decir, de coloración uniformemente parda, negruzca, a esas primarias que están despuntando, que ya tienen esos espejos blanquitos ya. Vale, son primarias de tercera generación y que ya son muy tipo adulto. Vale, si avanza la temporada y tenemos y la muda sigue, tenemos una gaviota de tercer invierno, ¿vale? Una gaviota que tiene pues 2 años y medio de vida, ¿vale? Tenemos una gaviota pues que es bastante tipo adulto, si bien tiene algún rasgo de inmadurez, coberteras pequeñas aún de tonalidad parda, algunas terciarias. Vemos que efectivamente, sabemos que estas plumas, sabemos que esta gaviota ha hecho 3 mudas completas. ¿Por qué? Porque estas primarias, veis que tienen espejos blancos, ¿vale? Entonces sabemos que esa gaviota tiene al menos pues, 3 años de vida. Son plumas, es la tercera generación de primarias. Si la temporada avanza, tenemos una gaviota pues ya que es muy difícil de distinguir de un adulto. Pero en vuelo a veces tenemos una gaviota aquí fotografiada en junio de su 4º año calendario, es decir, una gaviota que tiene pues 3 años de vida. Perdón, 3 años de vida, 4 años de vida. 4 años calendario, perdón. 3 años de vida, exacto, casi 3 años de vida. Este ejemplar posiblemente posado hubiera sido datado como un adulto perfectamente, pero como se puede ver en vuelo, apreciamos que tiene algún rasgo de inmadurez. Vale, vemos aquí las coberteras primarias con tonalidad de fondo parda, marrón, ¿vale? Esto es un signo de inmadurez. Aquí nos dice después la impresión de la gaviota es absolutamente un adulto. El verano de la primavera, el verano de su 4º año calendario, cuando el ave tiene 3 años de vida, cuando una patimaria tiene 3 años de vida, suele ser las últimas fechas en las que puedes determinar su edad. Luego se convierte en esto. Una gaviota pues absolutamente adulta, ¿vale? Ya indistinguible. O sea, esta gaviota puede ser su 4º invierno, puede tener 4 años de vida, puede tener 5 años de vida o puede tener pues 30 años de vida. Vale. Luego, otro aspecto de los que hablábamos que tiene importancia capital en la determinación de la identificación de las especies y la determinación de edad, pues a veces también es y que es intrínseco al tema de la identificación de gaviotas, es la variación geográfica y racial que experimentan las gaviotas, ¿vale? Puse como ejemplo, puse 2 ejemplos. Uno es la gaviota sombría y otro la gaviota patinaria. La gaviota sombría tiene las reconocidas 3 subespecies. La graensis, que cría en las Islas Británicas, Francia, Islandia y la península ibérica. La intermedius, que es un poquito más norteña, cría en Dinamarca, sur de Noruega y Países Bajos. Y la fuscus fuscus, la subespecie nominal, ¿vale? Que es la conocida como gaviota báltica, ¿vale? Que cría desde Escandinavia, desde el noreste de Escandinavia hacia el este hasta el Mar Blanco. Este es un ejemplar de la subespecie graensis, lo sabemos porque está anillado en las Islas Británicas, ¿vale? Es un ejemplar, la subespecie la diferencia que salta a la vista entre las 3 subespecies es sobre todo la impresión de los adultos.
la tonalidad, la estructura de su cuerpo y la tonalidad de su parte superior cuando son adultas. La subespecie israelensis es la más clarita. Tiene un color gris mucho más oscuro que una gaviota patia amarilla. Esta es una patia amarilla para comparar, si bien no llega a ser negro. Vale. Esta es una gaviota sombría de la subespecie intermedius. Lo sabemos porque está anillada en Noruega, por tanto, anillada como pollo dentro de la zona donde se reproduce la subespecie intermedius. Es de tonalidades, es un poquito más compacta, más pequeña, es de tonalidades más oscuras, cercanas a negras ya, unos ejemplares son pues, prácticamente negros. La verdad es que no elegí las mejores fotos porque la subespecie Graelsi suele tener en invierno un moteado en la cabeza, el adulto suele tener en invierno un moteado en la cabeza más extenso que intermedios. Este ejemplar intermedius pues, está bastante moteado. Yo creo que puede ser debido a que es un subadulto, un ejemplar de tercero o cuarto invierno, probablemente. Y luego la gaviota báltica, la subespecie Fuscus fuscus, una subespecie que estructuralmente es muy diferente. Vemos que es una gaviota que es muy paticorta, es pequeña, muy compacta, tiene la cabeza pequeña en relación al cuerpo, es muy estirada, como muy achaparrada, ¿vale? No tiene nada de moteado en la cabeza. Si abriese sus alas, la tonalidad del dorso es totalmente negra azabache. Si abriese sus alas veríamos que no hay nada de contraste entre primarias y dorsos. Es absolutamente de color negro y apenas tiene blanco en las primeras externas, solo quizá un espejo blanco en P10 y a lo mejor en P9 en algunos ejemplares. Vale. Además, esta subespecie tiene una muda, es una excepción en cuanto a la muda, porque, y es algo que apoya, reafirma su condición de su especie, porque hace una muda muy diferente al resto de subespecies, a la subespecie Graelsi y a la subespecie intermedius. Esta gaviota es una navegadora de larga distancia. Desde sus zonas de cría atraviesa Europa del Este y Oriente Medio y va a invernar al este de África. ¿Vale? Hace una muda, empieza en los cuarteles de cría, empieza una muda completa, pero a la hora de migrar la suspende hasta llegar a las zonas de cría, hasta llegar a las zonas de invernado, ¿vale? En África. Son zonas bastante ricas en recursos, entonces ahí pues eso va a garantizar que la muda se realice con mayor éxito. Este ejemplar, bueno, es fotografiado este otoño aquí, en la playa de Alba, no se puede determinar a ciencia cierta que sea de la subespecie Fuscus, porque no está anillado. Entonces, bueno, el Comité de Rarezas en España solo acepta ejemplares que sean anillados dentro del área conocida de la subespecie Fuscus, es decir, gaviotas bálticas anilladas como bálticas en lugares de cría de bálticas. ¿Por qué? Porque a veces hay intergradación entre ellas y a veces en zonas donde se espera báltica, pues estudios determinaron que hay influencia de la subespecie intermedius, pero bueno, este ejemplar pues no está anillado, pero bueno, tiene bastantes papeletas para ser de la subespecie Fuscus fuscus, ¿vale? A veces, si bien hacen su ruta descubre por Europa del Este y Oriente Medio, a veces algunas realizan la ruta con las gaviotas intermedius y Graelsi por Europa Occidental, por la costa de Europa Occidental. De las otras dos, la más abundante, ¿cuál es la? Las dos, la Graelsi y la intermedius. Aquí se mezclan las dos. Las lecturas de anillas indican que, bueno, que por aquí pasan las dos y por aquí pues invernan un poquito las dos. La que cría aquí es la Graelsi. Las dos colonias importantes que hay aquí, de Sombría en Galicia, que son la isla de Sálvora, y en Sisargas, sobre todo, son Graelsi, vamos. Otro ejemplo que puse de variación geográfica y racial es la gaviota patia amarilla. Voy rápido porque sé que os estoy aburriendo, me parece. Yo lo siento. Hay reconocidas tres subespecies o tres formas, ¿vale? La que tenemos aquí, la nuestra, que es la Lusitanius, la Michaelis michaelis, que cría en una parte de la costa ibérica, atlántica, el entorno del Mediterráneo y parte del Mar Negro. Y la subespecie Atlantis, que cría en Azores y quizá en Madeira y en Canarias. No está muy claro la identidad de las patiamarías que crían en Madeira y en Canarias. No está muy estudiado. Podrían ser Atlantis, pero también podrían ser Michaelis. A veces, desde luego, son diferentes a las Atlantis. No se sabe muy bien a qué subespecie pertenecen. Entonces, aquí tenemos una gaviota adulta, de la subespecie Lusitanius, de las nuestras, marcada ZFAS, creo que es la isla de Sálvora, si no me equivoco, con su típico moteado invernal reducido al entorno del ojo y a la nuca y a la zona auricular. Este es un ejemplar de la subespecie mediterránea, Michaelis michaelis. ¿En qué se distingue? Son monstruos.
son mucho más grandes que las nuestras. Muchos ejemplares de la subespecie mediterránea, después de criar, se dispersan hacia el Cantábrico, atravesando quizás, siguiendo el curso de los grandes ríos, como el Ebro, llegan al Cantábrico y pasan el verano y el otoño con nosotros. Entonces, de repente llega un ejemplar de la subespecie, llega una gaviota enorme, una patimaría enorme, que está mezclada con las nuestras y es bastante cantoso, ¿no? Eso todo indica que es de la subespecie Michaelis, una gaviota mediterránea, pues recién dispersada. Vemos que esta, sabemos a ciencia cierta que es de la subespecie Michaelis porque está anillada en el delta del Ebro. Vemos que es un bicho, ya se aprecia, es un bicho robusto, grande, el cuello es muy potente, la cabeza es muy fuerte, el pico es muy robusto. Aquí vemos una foto que ilustra esta diferencia, ¿no?, de las dos subespecies. Este es un ejemplar de primer invierno de nuestra subespecie, una parte amarilla de la subespecie Lusitania, de las de aquí, de la que queda aquí. Y esta es un ejemplar de la misma edad de la subespecie Michaelis del Mediterráneo, marcada con verde, con anilla verde, en el delta del Ebro, ¿vale?, en Cataluña. Vemos, las diferencias son obvias, ¿vale? Vemos que es un ejemplar mucho más grande que nuestras gaviotas, un porte mucho más poderoso, una cabeza mucho más fuerte, un pico mucho más voluminoso, mucho más anguloso. Lo que yo llamo, a veces aparecen ejemplares que casi tienen el tamaño de un avión, es lo que yo llamo monstruos mediterráneos. ¿Sí? Además, otra diferencia de la subespecie Michaelis con respecto a la nuestra es la muda, y la muda va adelantada con respecto a la nuestra, ¿vale?, y es mucho más extensa. Si dijimos antes que nuestra subespecie, los juveniles hacen una muda parcial, restringida solo al manto y a las escapulares. La gaviota, los juveniles de la subespecie Michaelis hacen una muda mucho más amplia, mucho más extensa. Incluye algunas coberteras, o muchas coberteras, y también a veces terciarias, ¿vale? Esta es una foto sacada este verano, a finales de julio, de un ejemplar enorme, de un porte muy poderoso, y que había renovado todas las escapulares y creo que algunas coberteras. A finales de julio, nuestras gaviotas patiamarillas apenas abandonaron el nido. Los juveniles aún están iniciando su dispersión y en su caso, en las playas, por supuesto, en esas fechas ya aparecen juveniles porque tienen un plumaje totalmente inmaculado. No han iniciado ningún tipo de muda. Las patiamarillas que llegan aquí del Mediterráneo, sí, han iniciado la muda. Porque, entre otras cosas, porque nacen antes. En mayo, normalmente, cuando te llegan las lecturas de anillas de gaviotas mediterráneas, te dice, pues, marcada como pollo en mayo, en el delta del Ebro. Ostras, pero en mayo nuestras gaviotas, aquí no hay pollos en mayo. Aquí se anillan los pollos, anillan en julio. Es curioso. La fenología va adelantada con respecto a nuestra subespecie. Y este es un ejemplar de la subespecie Atlantis, una foto que me pasaron de las Islas Azores. El adulto se distingue que es bastante más oscuro que la gaviota patiamarilla Lusitanius y Michaelis, tiene una tonalidad de la parte superior cercana a la subespecie Graelsi de la gaviota sombría, y además en otoño e invierno tiene un moteado muy amplio en la cabeza, cuello, y muy intenso. Como hay en las especies que tienen diferentes formas o diferentes subespecies, a veces se dan en las zonas donde confluyen dos subespecies, se dan formas intermedias, ¿no? Eso que se llama intergradación. Por ejemplo, la gaviota argentea tiene aquí es invernante, en pequeño número, pero es invernante regular, tiene dos subespecies, la Argenteus y la Argentatus. Este es un ejemplar que es muy querido para algunos de nosotros, que inverna desde hace varios años en la playa de Matadoiro y en Suegos, en Arteixo. Y bueno, le tenemos un nombre porque la conocemos desde hace años, le llamamos Suegus bull. Es un adulto que tiene rasgos, es un adulto de un tamaño enorme, tiene una cabeza, un cuello, un pico muy poderosos. Tiene un moteado muy extenso por la cabeza, el cuello, incluso el pecho. Eso es propio de la subespecie Argentatus. El porte grande, esa robustez es propia de la subespecie Argentatus también. En cambio, la tonalidad del dorso es más propio de la subespecie Argenteus. Cuando hemos conseguido alguna foto más o menos buena de su diseño de primarias externas, que es muy importante para determinar la subespecie, y tiene un patrón que indica más Argentatus. En cambio, algo muy importante, que es la tonalidad del dorso, es de Argenteus. Entonces, concluimos
que es probable que sea pues, un ejemplo de intergradación entre argentatus y argente, entre argentatus y argentes, quizá pues, de Dinamarca, de esa zona donde confluyen, donde lindan las dos subespecies, ¿no? En las gaviotas no son raros los fenómenos de hibridación. En términos técnicos, diremos que bueno, se dan bastante caña entre ellas, unas a otras, incluso entre unas especies y otras, no tienen ningún problema en liarse unas con otras. Entonces, eso tiene implicaciones importantes en cuanto a la identificación de las especies. Vale, a veces nos encontramos con ejemplares muy curiosos. Este es un ejemplar que presumiblemente es un híbrido entre gaviota argentea y gavión hiperbóreo, que apareció este mes de octubre en la playa de Alba, en Arteixo. Es un ejemplar, pues, llama muchísimo la atención. Es un puzzle perfecto entre una gaviota argentea y una gaviota hiperbórea de primer invierno. Esta es una gaviota conocida también para muchos de nosotros, que pasó 2 o 3 años en la playa de Vence, que es un híbrido, este es un ejemplar que se en invierno aquí. Es un híbrido, es un presunto híbrido también de gaviota argentea con gavión hiperbóreo. Esos híbridos se generan, se cuecen allí por tierras de Groenlandia, probablemente. Esta es una gaviota que, puesta aquí, en una de nuestras playas, en uno de nuestros puertos, no nos llamaría la atención, no nos preguntaríamos nada, simplemente la daríamos por una gaviota patiamarilla adulta. En cambio, es una foto que me pasa Peter Rock, es un híbrido entre gaviota argentea y gaviota sombría. Vale, de una de las colonias no sabe porque la tiene, está marcada. Vale, es un ejemplar que cría creo que en la colonia urbana de Bristol, no estoy seguro si en Bristol o en Cardiff, una de las colonias urbanas inglesas. Es producto de una gaviota argentea y de una gaviota sombría. Es muy curioso. Aquí lo hubiéramos dado por un adulto de gaviota patiamarilla, yo al menos lo hubiera dado sin ningún tipo de miramiento. Y esta es una foto que me pasa un amigo también, de un ejemplar que se vio varios inviernos en los vertederos del interior de España, en Colmenar Viejo, en el vertedero de la Caza de San Juan, donde invernan cantidades ingentes de gaviotas. Es un híbrido entre gaviota de Delaware y gaviota sombría. Parece un puzzle perfecto entre esas dos especies. Es un ejemplar muy curioso. Luego, en las gaviotas no es infrecuente que se den pues, anomalías de pigmentación. Son ejemplares que llaman muchísimo la atención, ¿vale? Por sus colores extraños. Son diferentes, tienen diferentes nombres, pues albinismo. El albinismo realmente es raro en las gaviotas, en las aves. Son más frecuentes otro tipo de anomalías pigmentarias, pero bueno, todas se pueden dar y se dan. Melanismo, esquizocroísmo y leucismo. Algunos ejemplos. Hay una variada gama de pues, cosas raras. Estas son todas pues, gaviotas patiamarillas aparentemente. Vemos que aquí pues, plumaje totalmente blanco, salvo las plumas de vuelo que son normales. La gaviota que tiene toda blanca, menos las grandes coberteras. Este es un juvenil que apareció este año en la playa este verano en la playa de Mataloiro, en Arteixo también. Un patrón de plumas rarísimo, una tonalidad de fondo clara totalmente rara para una patiamarilla. Esta es otra gaviota así rarita, bueno, anomalías de pigmentación. Y a veces tienen implicaciones directas en la identificación de las especies. ¿Por qué? Porque los puedes confundir con otras especies. Este es un caso de una gaviota que apareció, que me pasaron la foto, que apareció ahora, que apareció creo que, bueno, de David Martínez Lago, me la pasó, creo que apareció hace unos inviernos en Movicedo, Barqueiro, esa zona, y que al principio se dio por una gaviota polar, una gaviota hiperbórea, no recuerdo, pero una vista más en detalle revela que, bueno, que no es lógico, porque no era avanzado el invierno y tendría demasiado desgaste. Estas plumas aquí tienen un color como un tiznado oscuro, que no es propio del patrón del plumaje de una gaviota polar o de una gaviota hiperbórea. Esto, por necesidad, tenía que ser una gaviota o patiamarilla, o argentea, o sombría, con una anomalía de pigmentación. Vemos que es un primer invierno, lo sabemos por las partes no plumadas, patas rosas, pico, oscuro, con la base un poco más pálida, pero esencialmente oscuro. Nos encontramos un pájaro de estos en la distancia, en el medio de otras 3.000 gaviotas, y lo primero que pensamos es, guay, una gaviota polar o una gaviota hiperbórea. No, a lo mejor nos llevamos una desilusión. Durante los años 80, quien quería pues, intentar identificar gaviotas lo tenía muy difícil porque apenas había bibliografía. La lámina de gaviotas grandes de la guía Peterson
de los 80 pues era esto. Con esto no puedes pretender identificar las gaviotas, mucho menos los inmaduros. Además aquí en el texto dice que los inmaduros de las gaviotas grandes son indistinguibles en el campo. Ahora hoy sabemos que no es así. Son difíciles de distinguir, pero no imposibles. Con el tiempo pues todo ha evolucionado muchísimo y ahora tenemos bibliografía de primera orden. Tenemos guías maravillosas a las que recurrir y que cualquier persona que se intente meter en temas de identificación de gaviotas, por supuesto, tiene que tener. Yo os daría algunos consejos para observar gaviotas, si os queréis meter en el mundo de la identificación de gaviotas, que son, pues eso, mucha paciencia. Esto es algo que se cuece a fuego muy lento, muy lento, muy lento. Conviene empezar por saber muy bien las partes de una gaviota, es decir, los grupos o los tipos de plumas de una gaviota. Y creo que es muy importante dominar las especies comunes. ¿Por qué? Y su variabilidad. ¿Por qué? Porque van a ser las especies que... va a ser el contexto en el que veamos las especies raras, las especies menos comunes. Es decir, aquí vamos a ver una gaviota rara, pero siempre la vamos a ver entre patiamarillas, siempre la vamos a ver en sombrías, entre sombrías. Entonces, siempre en comparación, siempre vamos a recurrir a las gaviotas que conforman la mayor parte del bando. Y aquí, en Galicia, van a ser patiamarillas y van a ser sombrías. Entonces, es muy importante saber la variabilidad de las gaviotas comunes, de las gaviotas familiares, ¿vale? Es importante también, ahora que tenemos la fotografía digital, pues hacer registro de fotografías, ir archivándolas para ir mirándolas en casa, comparándolas con la bibliografía, etc. Comparar y contextualizar nuestros datos, nuestras observaciones, nuestras fotos con la bibliografía disponible, que hoy es muy buena, no solo guías generales de gaviotas, sino también artículos específicos que hablan de determinadas especies o determinados grupos de edad, que son muy interesantes y que son fáciles de conseguir. Hay muchas herramientas en la red, cada vez más, que te permiten compartir, opinar, etcétera, grupos de Facebook, blogs, foros de opinión, etcétera, donde puedes aportar y coger lo que te interesa, ¿no? Hay que aprovechar los ejemplares anillados que tenemos, que son pocos, pero bueno, ¿por qué? Porque sabes cuándo y dónde fueron marcados. Ahora, por ejemplo, tenemos la oportunidad, estos años, de estudiar la evolución del plumaje de la cantidad de pollos que fueron marcados en la isla de San Pedro. Esos ejemplares, durante sus primeros 4 o 5 años de vida, o sea, durante sus plumajes, sus sucesiones de plumajes inmaduros, los estamos viendo por las playas de esta zona, los estamos registrando en fotografías y estamos obteniendo documentos muy buenos de cómo evoluciona la muda y cómo evoluciona el plumaje en la gaviota patiamarilla de la subespecie Lusitanius, ¿vale? Los tenemos marcados, sabemos su edad exacta porque fueron marcados como pollos y sabemos que son Lusitanius, sabemos que son de pura raza Lusitanius porque fueron marcados en el corazón del área de distribución de Lusitanius, las islas de San Pedro, en Coruña. y luego hay que tener por norma también que no todos los ejemplares de gaviotas que nos encontramos pueden ser identificados. Pues hay que tener un saco en casa, que es el saco de las dudas, que cada vez será más grande y que contendrá esos ejemplares que no hemos identificado, que incluso sospechemos que puede ser algo raro y que nos duela, pero que lo tenemos ahí, lo cerramos bien para no recordar y no echar sal sobre las heridas abiertas. Y bueno, y ahora vamos a hablar, no sé qué hora es, creo que me estoy liando bastante, de las especies que podemos ver en esta zona, ¿vale? Para andar por casa y en familia, las gaviotas las vamos a distinguir, las vamos a diferenciar entre gaviotas grandes y gaviotas pequeñas, ¿vale? Dentro de las grandes vamos a hablar de especies comunes y luego especies de presencia rara, rarezas. Y dentro de las pequeñas, pues lo mismo, ¿no? Lo voy a pasar más o menos rápido porque nos podemos mirar. Vamos a empezar por la gaviota, nuestra clásica gaviota patiamarilla. Es residente, abundante, tiene una población reproductora más o menos importante, hay colonias urbanas, una buena colonia en la ciudad de Coruña, una colonia recientemente establecida en el casco urbano de Arteixo y colonias entre comillas naturales, la isla de San Pedro, la costa de Desio, Sergio la conoce mejor que nadie. Vamos a ver una serie de fotos de diferentes plumajes. Esta es una gaviota patiamarilla Lusitanius adulta, plumaje reproductor. Esta foto podría haber sido sacada en febrero, marzo, no recuerdo. Esta es una pareja reproductora en alguno de los puertos de esta zona. Vemos que en la gaviota patiamarilla hay cierta se pueden distinguir, no es una norma fija,
pero hay cierto dimorfismo sexual, es decir, se pueden distinguir, si se ven juntos, en las parejas quién es el macho y quién es la hembra, ¿vale? El macho, en por medio, es un poco más grande, tiene el cuello un poquito más grueso, la cabeza un poquito más angulosa y el pico un poco más fuerte. La hembra suele ser un poquito más esbelta, el cuello es más fino, el pico es un poquito más finito, la cabeza es más plana. Aquí vemos que el macho es en la derecha, la hembra es en la izquierda. Algunos ejemplares con su apariencia otoñal e invernal, todos marcados por aquí. Una de las colonias, colonias gallegas. No, esta colonia asturiana, pero igualmente es de la subespecie Lusitanius. Vemos que en otoño e invierno tienen nuestra gaviota patía amarilla, de la subespecie Lusitanius, tiene un rayado en la cabeza restringido al entorno del ojo y la nuca, la zona auricular, un barrado reducido, restringido, comparado con otras especies como la sombría o la argentea. Juveniles, peligroso, muy difícil. Estos son juveniles en mitad del verano, recién emancipados, de gaviota patía amarilla, de las especies Lusitanius. No voy a meterme demasiado, hay una variabilidad muy grande, pero bueno, tienen algunas cosas, algunos rasgos que suelen repetirse, ¿vale? Vemos que todos estos plumajes no han renovado nada, o sea, el plumaje adquirido en el nido, de primera generación, todo. Normalmente, pues, son gaviotas que tienen las grandes coberteras. Las grandes coberteras, estas plumas, en juveniles de gaviotas grandes van a ser siempre muy importantes para determinar la especie, ¿vale? Suelen ser, pues, más o menos con barras oscuras y blancas, con predominancia de colores oscuros. Las terciarias, son estas plumas de aquí, suelen ser, en general, de tonos muy oscuros. En la mitad externa de la pluma suelen estar un poquito escotadas, pero suelen ser oscuras con un estrechito margen pálido. Estos son ejemplares de primer invierno, todos marcados aquí, en Galicia, en diferentes colonias, como pollos de la subespecie Lusitanius. Vemos que todos hicieron una muda por juvenil, restringida al manto y a las escapulares, ¿vale? Vemos que incluso las coberteras y las terciarias, en mitad del invierno, cuando fueron fotografiados estos ejemplares, ya empiezan a estar un poquito desgastadas. En vuelo tiene algunos rasgos más o menos característicos, que bueno, la banda caudal, la banda terminal de la cola no suele ser terminal, suele ser subterminal, la banda oscura. Suele tener en la zona terminal una banda estrechita amarilla. En el obispillo y las supracoberteras caudales suelen ser bastante blancas y con poquito moteado oscuro. Y a veces es muy típico que se forme una segunda banda paralela a la grande, mucho más difusa, como pegada a la grande, ¿no? Como una especie de repetición de la grande, pero con menor densidad. Pero normalmente las motas no se distribuyen homogéneamente por todo el obispillo y todas las supracoberteras caudales. En vuelo, un rasgo, pues, apreciable es que se suele repetir es que las infracoberteras alares y las axilares, estas plumas de aquí, suelen ser de tonalidades pardas, de tonalidades tendiendo a oscuras, ¿vale? Si lo vemos por la parte superior, vemos el rasgo que comenté antes de la cola, y luego suelen tener una ventana pálida en las primarias internas, pero muy poquito marcada. Vamos a ver luego que es un rasgo que la diferencia de la gaviota argentea. La gaviota argentea tiene los juveniles de la gaviota argentea tienen una ventana alar mucho más marcada que la patía amarilla en promedio. La mayoría de las patias amarillas tienen una ventana alar, pero si os fijáis, no llama demasiado la atención, ¿vale? Veremos que en la argentea sí llama mucho la atención. Ejemplares de segundo invierno, ¿vale? Que ya tienen avanzado la muda, tienen 1 año y medio de vida, tienen ya manto y escapulares de una tonalidad adulto, definitiva. Si bien las partes son plumadas, el pico son de inmaduro, el pico es sobre todo oscuro, el iris, el ojo es oscuro, las patas son rosadas, ¿vale? Aquí repetimos lo de las plumas que son tipo inmaduro, ¿vale? De segunda generación en este caso. En vuelo vemos que una gaviota que en estas plumas de segunda generación, si bien son todas oscuras, suele engañar un poquito porque a veces las confundes con las argenteas, si no ves la edad, porque sí que ya tienen una ventana un poquito más marcada. Vemos que es un segundo invierno porque tiene el dorso de color gris, la banda caudal es aún oscura. Este es un ejemplar de tercer invierno, porque ya vimos antes esta foto. Vemos que es un plumaje ya, pues, esencialmente muy parecido al adulto, pero tiene rasgos de inmadurez, coberteras pequeñas, terciarias, tipo inmaduro, ¿vale?
el pico incluso tiene una marca subterminal. En cambio, las partes no plumadas son de adulto ya, el ojo es muy clarito, el pico es amarillo, las patas son amarillas. Otra especie común, grande, pues la gaviota sombría, la otra especie que tenemos común. Aquí es invernante y migrante, pues en buen número, aunque durante todo el año se pueden ver, ¿no? Hablamos antes de que hay 3 subespecies reconocidas, aquí se ven comúnmente la Graelsia y la Intermedius. Esta en verde es la zona de cría de Graelsia Intermedius y en rojo es la zona de cría de la nominal, la gaviota báltica, ¿no? Esta es la zona de invernada de estas dos subespecies, que incluye, como vemos, nuestras costas, pero llega más abajo, llega incluso a la mitad occidental de África. Y la subespecie Fuscus migra a través de Europa Oriental, Oriente Medio, hasta el entorno del Cuerno de África. Diferentes adultos de sombría, con diferente rayado invernal. Podemos saber la subespecie a ciencia cierta de al menos estas dos, porque están anilladas. Hay mucha variabilidad, mucho solapamiento, entonces ves un adulto de sombría sin anillar, muy bien, no puedes determinar a ciencia cierta la subespecie. Este es un ejemplar marcado en las Islas Británicas, por tanto es un Graelsia. Y este es un ejemplar también marcado en las Islas Británicas, sabemos que también es Graelsia. Ejemplares de tercer invierno, tienen un plumaje muy próximo al de los adultos, no voy a parar más. Vemos que estas plumas sabemos que son de tercera generación, estas plumas de vuelo, porque tienen espejos blancos, ¿vale? Segundo invierno, plumaje muy aún de inmaduro, partes no plumadas muy inmaduras, patas rosas, pico muy oscuro, ojo oscuro. En cambio, pues el manto, el dorso ya es de color así definitivo, tipo adulto, pero las primarias vemos que son de color oscuro, uniforme, sin espejos, segunda generación. Los juveniles, bueno, realmente son complicados de separar de la gaviota patia amarilla, ¿vale? Hay algunas cosas que se suelen repetir, y es que, bueno, a veces pues son bichos compactos, son bichos que tienen las terciarias bastante oscuras, apenas escotadas, las grandes coberteras suelen ser bastante oscuras, y a veces, sobre todo se cumple la subespecie Intermedius, las plumas juveniles, que son totalmente oscuras, están enmarcadas en una línea amarillenta o blanca, bastante más ancha que en las patiamarillas. Bueno, es complicado, ¿vale? Es complicado. Aquí vemos un primer invierno, simplemente juveniles que tienen 3, 4, 5 meses de vida, que han hecho su muda parcial al primer invierno, ¿vale? Su primer invierno de vida. Los rasgos, pues los que comentábamos antes. En vuelo, el juvenil, la banda de la cola suele ser amplia, suele tener un moteado bastante intenso en el obispillo y en las supracoberteras caudales, tiene en general las plumas de vuelo muy oscuras y no suele presentar una ventana en las primarias internas, como lo presenta la parte amarilla o especialmente la argentea. Gaviota argentea. Hay dos subespecies, Argenteus, que cría sobre todo pues, en Centro Europa, y la Argentatus, que cría pues, en el norte de Europa, norte y noreste de Europa, Escandinavia, Mar Báltico, etc. Aquí pues, es un invernante, en esta zona es un invernante y un migrante regular, pero eso sí, es un número muy escaso. Estos son diferentes fotos de adultos en invierno. La gaviota argentea, adulta en invierno, vimos que la gaviota patia amarilla adulta adquiere en invierno un moteado, pero solo restringido al entorno del ojo, a la nuca. La gaviota argentea lo suele presentar un moteado más amplio, más extenso. Suele incluir toda la cabeza, los lados del pecho, el cuello. Vale, lo vemos aquí. Este es un ejemplar de gaviota argentea adulta entre patia amarilla. Vemos que el moteado es más extenso que en la patia amarilla. Esta es una patia amarilla. El color del dorso es diferente, es más pálido y tiene como un tinte azulado. Las patas son rosas. Vale, incluso se aprecia otros rasgos que son ya que hay que verlo más cercano para apreciarlo, que es el color del iris. El iris suele ser más oscuro, más blancuzco. Incluso el anillo orbital, que es rosa en la argentea y anaranjado en la patia amarilla, eso unido a la tonalidad del iris le da una impresión, a la argentea le da una expresión facial diferente. Este es un adulto de argentea, le da un adulto de patia amarilla. Se repiten los rasgos. El barrao de la argentea en la cabeza mucho más extenso, extendido por el cuello, el pecho, la patia amarilla restringido a la cabeza. El color del dorso gris más pálido, como lo vemos, azulado,
y las patas de color rosa, ¿vale? El iris incluso se aprecia aquí de una tonalidad más pálida. Incluso en verano, cuando llegan los primeros adultos de Gaviota argentea, esta zona realmente es excepcional para la invernada de Argentea, quizás sea la mejor zona de la península ibérica. Llegan adultos ya en verano, acaban de criar y se vienen para aquí algunos, sobre todo en la costa de Suero se ven. La playa de Matadoiro, que es el mejor lugar de Galicia para ver Gaviota argentea, sin duda. Se ven adultos ya, este adulto lo vi este año en agosto, quizá hubiera acabado de criar y se dispersó hacia el sur. Y ha dado una patia amarilla. Vemos que pues a pesar de que no tiene aún moteado otoñal-invernal, pues se distingue perfectamente el color del dorso, es más pálido, las patas son rosas, la patia amarilla, como dice su nombre, son de color amarillo. Esta foto es mala, pero bueno, ilustra más o menos las tres especies de gaviotas grandes, más o menos tres de las especies de gaviotas grandes que tenemos aquí más comunes, y permite comparar sobre todo la tonalidad de sus dorsos, ¿no? Son tres adultos, una patia amarilla, una sombría y una argentea. Vemos, la argentea tiene el dorso mucho más pálido que la patia amarilla y sobre todo que la argentea, por supuesto. El moteado de la argentea se extiende por todo el cuello, el pecho, la patia amarilla solo por el entorno del ojo y de la nuca. De la argentea pues también lo tiene bastante extenso. Las patas en la argentea son rosas, en la patia amarilla y la sombría son de color amarillento. Esta foto es sacada pues, en la playa de Ávila, creo. Este es un ejemplar de este otoño, un ejemplar que, bueno, la gaviota argentea, cuando tienen 3 años y pico de vida, suele ser en su muda a cuarto invierno, suele ser el último momento en que son distinguibles en cuanto a edad, ¿no? Vemos que aquí, esto es sacada en agosto-septiembre, ¿vale? Creo que aparentemente es un adulto, pero vemos que tiene algún rasgo, algunas plumas coberteras pues, de inmaduro, ¿vale? Y aquí vemos que estas plumas están despuntando, está, ¿no?, en mitad de la muda completa. Voy a ir lo más rápido que pueda. Son ejemplares de tercer invierno, fotografiados por aquí. En el tercer invierno las argenteas son bastante similares a un adulto, si bien pues, tienen bastantes plumas aún de inmaduro. En el segundo invierno suelen tener ya, cuando llega en otoño, en el segundo invierno, cuando tienen 1 año y pico de vida, suelen tener ahí el plumaje uniformemente claro, pero a poco que avance el otoño-invierno ya van mudando el dorso, el manto y las escapulares a unas plumas de color gris definitivo, gris adulto. Eso unido a las grandes coberteras, que son de un diseño bastante característico, de fondo muy blanco y con un vermiculado pardo muy fino, eso suele ser bastante típico en segundos inviernos de Argentea. Las terciarias también. Las terciarias son de fondo muy clarito, con marcas muy finitas, un barrado muy fino, oscuro. Eso suele ser ese patrón suele ser bastante característico en segundos inviernos de Argentea. Primeros inviernos de Argentea. Ya el tema se complica, ¿vale? Se suele repetir la norma de que son ejemplares uniformes, son ejemplares muy poco contrastados, son ejemplares que presentan como una tonalidad cálida, son ejemplares que llaman la atención normalmente entre los juveniles de patia amarilla, o por lo menos la mayoría de ellos. Normalmente tienden a colores pálidos, ¿vale? Es muy importante, algunos rasgos muy importantes son, los vamos a ver en las siguientes fotos, la impresión general del ave y luego el diseño de las terciarias, el diseño de las grandes coberteras y luego pues también convendría, para confirmar la especie, convendría verlo en vuelo, ¿no? Este es un juvenil de gaviota argentea que sacado hace poquito, estos días, que ya ha mudado las plumas escapulares. La gaviota argentea muda un poquito como el juvenil de la gaviota argentea muda un poco como la gaviota patia amarilla de la subespecie nuestra, de los lusitanos. Hace una muda postjuvenil muy reducida, restringida al manto y a las escapulares, ¿vale? Entonces, vemos que es un ave pues, muy uniforme, muy barrada y de un aspecto bastante lavado, bastante clarito de fondo, ¿no? Aquí tenemos una foto, una comparativa de una gaviota argentea y de una gaviota patia amarilla de la misma edad. La diferencia, el aspecto de esta gaviota es diferente al de esta, la impresión general es diferente. Vemos que las coberteras, las grandes coberteras de la patia amarilla son mucho más oscuras, en la argentea son mucho más pálidas, como muy moteadas de blanco, ¿no? Y realmente el diseño de las plumas de la argentea son una sucesión de barras oscuras y blancas. Eso le da una impresión muy característica, muy diferente a las coberteras típicas de una patia amarilla. Las terciarias también son importantes. Aquí no se aprecia muy bien, pero las terciarias las vamos a ver en otra foto.
Las terciarias de la patilla amarilla son terciarias bastante oscuras en general y el extremo, que ya está desgastado, el extremo suele ser un poco escotado de pálido, pero en la argentea la pluma está rodeada de blanco en su totalidad, lo veremos más adelante. En vuelo hay un rasgo que es muy importante, que es que la argentea juvenil o la argentea de primer invierno tiene una ventana alar pálida en las primarias internas. Es decir, cuando un ejemplar que lo ves posado y que tiene todos los rasgos de argentea, cuando abre las alas se le ve un flash pálido en las primarias internas. Cuando abre las alas se le ven estas plumas, que son la 10, 9, 8, 7 y sobre todo P6, 5, 4, 3, 2, son como más pálidas, y eso rompe un poquito el borde posterior del ala oscuro, que en la patilla amarilla, en la sombría, se ve totalmente uniforme, ¿vale? Las primarias y todas las secundarias hacen como un reborde posterior del ala oscuro totalmente. En la argentea, este borde oscuro se rompe por el panel este blanco, ¿vale? Y otro rasgo que aquí se aprecia muy bien es el patrón de la cola. Las rectrices son oscuras, igual que en patilla amarilla, pero a lo largo de las supracoberteras caudales y del obispillo se distribuyen de manera uniforme y de manera bastante densa, como un moteado oscuro. La patilla amarilla, ese moteado suele estar restringido a la parte más pegada a la banda oscura. Es complicado, pero mejor verlo en el campo. Este es un juvenil recién salido del horno. Este es un juvenil de Bota Argenta, fotografiado este año en el mes de agosto en la playa de Matadoiro, en Arteixo. Apenas hay citados juveniles en Galicia frescos, es decir, sin haber hecho ningún tipo de muda. Es un plumaje enteramente juvenil. Este ejemplar acababa de dispersarse de su colonia pues, británica o en algún lugar de Centro Europa. Y aquí, como tiene un plumaje bastante fresco, se aprecian bastante bien esos rasgos. Mira, es un ejemplar nada contrastado, ¿vale? En general. Las partes inferiores están como manchadas, tiznadas de pardo. Las grandes coberteras tienen ese patrón característico con barras oscuras y blancas, con mucha importancia del blanco, con mucha importancia de las barras blancas. En la patilla amarilla y en la sombría tienen como mucho más peso las tonalidades oscuras en estas plumas, ¿vale? Aquí son muy blancas, especialmente en las grandes coberteras internas. En las guías lo que las guías especializadas, se dice que las argenteas juveniles tienen las grandes coberteras como le llama piano equipátrano, que es como en forma de teclas de piano. Y realmente si piensas en un piano, efectivamente tienen ese patrón. Las terciarias, aquí las tienen fresquísimas, se ve perfectamente ese patrón tipiquísimo de Argentatus. Son de centros oscuros, pero toda la pluma, todo ese centro oscuro, está rodeado de una tonalidad blanca que envuelve toda la pluma, hasta tocar la totalidad de la pluma, hasta tocar las grandes coberteras internas, ¿vale? La totalidad de la pluma. Y en la patilla amarilla, normalmente, toda esta parte de la pluma es oscura y solo tiene blanca la mitad o el tercio externo, ¿vale? Se dice que solo tienes cotada la mitad externa o el tercio externo de la pluma. Y luego lo que dicen las guías, que también es muy curioso, que aquí se ve perfectamente, es que las terciarias de las argenteas juveniles tienen como un diseño como de oak leaf pattern, que es como un diseño de la parte interna, oscura, es como una hoja de roble, efectivamente. Vemos que así es. Un ejemplar así no tiene ninguna duda en cuanto a la identificación. Otra especie común aquí es el gavión, una gaviota grande, enorme, ¿vale? Es un invernante común, lo más rápido posible. El juvenil, los juveniles a partir de septiembre pues, se empiezan a ver. Este es ejemplar tiene todo el plumaje juvenil. Las grandes coberteras son bastante pálidas, bastante claritas, tipo argentea, pero bueno, el porte de la mayoría de los gaviones es un porte majestuoso, un porte muy poderoso, no debería dar problemas de identificación. El cuello es muy poderoso, la cabeza muy angulosa, muy fuerte, el pico es masivo, el pico es muy potente. En el primer invierno solo muda las mantos escapulares, se repiten esos detalles estructurales, esa robustez. Comparado un juvenil, comparado con un ejemplar de la misma edad de la patilla amarilla, vemos la diferencia de tamaño, es obvia. En vuelo el juvenil pues tiene una pequeña ventana a las internas, pero sobre todo un rasgo importante es el patrón de la cola,
bueno, aparte de esa impresión masiva, esa impresión robusta, que también la da en vuelo, ¿vale? La cola es bastante característica de la mayoría de los gaviones juveniles. La cola es como, tiene una banda terminal, pero rota, como muy irregular. En las patiamarillas, sombrías, argentas, la banda terminal caudal es bastante uniforme. En el gavión es como rota, deshilachada. Aquí vemos un gavión adulta al lado de una gaviota sombría adulta. Vemos que la diferencia es obvia. Este es un monstruo, comparado con las gaviotas sombrías. Este es un adulto. El gavión tiene las patas rosas y en invierno apenas tiene un moteado en la cabeza como el resto de gaviotas. El moteado suele ser muy reducido o inexistente. Vale, otro adulto. Este es un ejemplar de tercer invierno. Este es un ejemplar de segundo invierno. Y luego nos metemos con las gaviotas pequeñas. Esta es la gaviota pequeña pues más común aquí, la gaviota reidora. Es un migrante y un invernante muy numeroso aquí, muy abundante. Cría pues en una amplia franja que va que recorre pues prácticamente toda Europa y Asia. Este es un adulto en plumaje nupcial, otro adulto en plumaje nupcial. Plumaje nupcial lo pueden alcanzar ya a mitad de invierno. Ahora se ve una gaviota reidora con plumaje nupcial y el invierno pues no hizo más que comenzar. En plumaje invernal básicamente pierde la capucha oscura y se le queda el negro se le queda restringido a la zona auricular. Los juveniles llegan así, más o menos. Poco a poco van haciendo una muda postjuvenil y van adquiriendo estas plumas. Se le van sustituyendo, estas plumas marrones se le van sustituyendo por otras blancas. Las patas también son de color más apagado que las del adulto. Este es un ejemplar de primer invierno. Ha mudado los mantos capulares, grandes coberteras, medianas coberteras, alguna terciaria, nada más. Pero vemos que hay señales evidentes de inmadurez. Este es un ejemplar de verano, que ya lo comentamos antes, un ejemplar de un año de vida más o menos, que curiosamente ya alcanza el capuchón pues, tipo adulto. La gaviota cabecinegra. Vale. Es un migrante y invernante común aquí en las marinas coruñesas. Su área de cría pues, se salpica un poquito por diversas zonas de Europa Central y Europa del Este. Vale, inverna pues, en el entorno del Mediterráneo y en Europa Occidental. Estos son adultos, esto representaría la transición de un adulto, su muda parcial. En verano están así, o sea, cuando pasan el invierno aquí, se van así en marzo, abril, con este aspecto, con la cabeza negra. Cuando llegan aquí en agosto, llegan así con este aspecto, más o menos, la cabeza perdiendo esa tonalidad negra. Luego evolucionaría esto y luego esto. Ahora las cabecinegras adultas tienen este aspecto. Este es un segundo invierno. Vale. Las plumas de segunda generación en gaviota cabecinegra tienen unas pequeñas marcas subterminales negras y incluso cuando está la ave posada pues se le aprecia el negro. Vemos que el adulto las tiene totalmente blancas. Vale. Estas son plumas de segunda generación que nos indican que este es un ejemplar de segundo invierno, año y medio de vida. Aquí una foto que indica, voy lo más rápido que pueda, que muestra las diferencias estructurales entre una reidora y una cabecinegra. Vale. Vemos que la cabecinegra tiene otro porte, la cabeza es más angulosa, el pico es más fuerte, también más anguloso, una gaviota un poco más robusta, ¿vale? Primer invierno de gaviota cabecinegra, también hacen, como la mayoría de las gaviotas pequeñas, hacen una muda parcial bastante extensa, que incluye mantos capulares, la mayoría de las coberteras, algunas terciarias, ¿vale? Nada, primer invierno, este es un primer invierno con las coberteras ya bastante desgastadas, anillada en Hungría, un ejemplar que estuvo el invierno pasado aquí. Los juveniles llegan en julio, agosto, con este aspecto aquí, desde sus colonias. Tienen un aspecto así como bastante predominan los tonos pardos, así como las plumas están enmarcadas en blanco y dan una sensación, un aspecto como de escamado, ¿vale? En vuelo tiene este aspecto. La gaviota cana. La gaviota cana es un invernante aquí irregular, pero en escaso número. Aquí en este mapa de distribución aparecen las 3 subespecies. La que llegaría aquí es la subespecie nominal, la Larus canus canus, que es la que se distribuye, la que cría por Europa, por Centro Europa y el noroeste de Europa. Estas subespecies pues aquí serían de presencia accidental. De todos modos, son muy difíciles o sea, la identificación de estas subespecies no puede probarse a ciencia cierta en el campo, es muy complicado por la variabilidad que existe y la intergradación que existe.
Son a súa especie inei e a súa especie cancharkensis. Non invernan aquí, en teoría, invernan pues, en el sureste de Asia, ¿no? Este es un primer invierno, la mayoría de los que se ven aquí son ejemplares nacidos esta primavera, este verano, ejemplares de primer invierno, ¿vale? Suele renovar mantos escapulares a una tonalidad gris, tipo adulto. A veces hay un número de ejemplares que mantienen hasta bien avanzado el invierno el plumaje juvenil, es curioso. En esta especie, pues no sé por qué, pero se da con cierta frecuencia. Esta es una foto mala, para fotógrafos hay aquí algunos, un segundo invierno. Vemos que es un bicho con un aspecto de adulto, pero vemos que las plumas de vuelo, las primarias, son uniformemente oscuras, no tienen espejos, son de segunda generación. Este es un adulto ya, que vemos que ahí en las plumas de vuelo pues ya hay partes blancas y tal, son plumas definitivas. Este ejemplar no sabemos si es de tercer invierno o puede perfectamente tener 10, 15, 20 años de vida, no lo sabemos. La gaviota tridáctila, bueno, el estatus aquí es de un invernante y un migrante escaso, pero irregular. Vamos a ver, este es un ejemplar básicamente pelágico, que se ve aquí, pues, se ve en la costa tras temporales fuertes, entrar en avanzado el otoño o en invierno. Me sabe mal hablar de este tipo de aves marinas con Toñete, que es un experto, una eminencia a nivel mundial, pero bueno, quien debería comentar estas cosas es él, que es el que sabe de verdad. Pero bueno, la gaviota tridáctila es una especie pelágica y aquí pues, se puede ver tras temporales asomándonos a los cabos, ¿no? Este es el aspecto de un adulto. A veces, tras temporales, acaban ejemplares que están tocados, que están exhaustos, acaban en los puertos, en los estuarios, y en invierno pues tendrían este aspecto. El dorso es gris oscuro, tiene como el pico es amarillo y el tamaño es más o menos entre una reidora y una patia amarilla, ¿no? Intermedio. Tiene como una media luna oscura en invierno detrás del ojo. El diseño de las primarias es muy curioso. Este es un ejemplar que apareció muerto después de un temporal. Las guías dice así algo muy curioso, que es que parece que las alas, el diseño de las primarias externas, parece que como si metieras el ala de la gaviota en un bote de tinta negra, tal cual, así. Este es un primer invierno, a veces aparecen en las playas, sobre todo pues, después de circunstancias meteorológicas adversas, juvenil nacido esa primavera, ese verano. Bueno, la gaviota tridáctila sabemos que cría la península ibérica, pero había hasta hace poco 2 colonias, ambas en Galicia, en Cabo Milán y las Islas Isagas, posiblemente pues, estén pues, pendiendo de un hilo ahora mismo, a punto de extinguirse. Esta es la gaviota más pequeña del mundo, que es la gaviota enana. Cría pues, en una zona de Europa del Norte y Europa Oriental, una especie que ocupa para criar pues, predominantemente zonas interiores, ¿no? Es una especie bastante marítima, bastante pelágica. También se ve pues, en estas fechas, tras temporales, desfilar delante de los cabos. A veces aparecen ejemplares pues, posados, sedimentados en las playas, en los estuarios. También a veces se ve en humedales, incluso de agua dulce, costeros, incluso interiores, ejemplares aislados. Bueno, es un hecho poco común, pero suele verse. Pero lo más probable es que veas esta especie asomando a un cabo después de un temporal fuerte en estas fechas. Es una gaviota que no se puede confundir con ninguna otra, solo con otra gaviota americana, que es de tamaño más o menos similar y que tiene un piquito muy finito y totalmente negro, que es la gaviota de Bonaparte. Sería una rareza. Vemos que una gaviota reidora ya es pequeñita de por sí y al lado una gaviota enana. Vemos que es una gaviota pues, de tamaño minúsculo, es un juguetito de gaviota. Este es un ejemplar que apareció esta primavera en la playa de Alba. Aquí lo vemos al lado de charranes patineros. Vemos que el tamaño, la estructura, el piquito es muy fino, totalmente negro. Este es un adulto, el adulto en vuelo, los que no tengo mejores fotos, lo siento. El adulto en vuelo, aparte de su estructura, pequeña, etc., tiene la parte inferior, la cara inferior de las alas, predominantemente oscura, da una impresión así negruzca a distancia, es muy característico. Y gaviotas grandes raras. Bueno, la gaviota cáspica cría... Bueno, empezamos con gaviotas grandes raras. Las voy a pasar lo rápido que pueda también. Cría en Europa Oriental, bueno, procede de Europa Oriental, Mar Negro, Mar Caspio, hasta Asia Central, y aquí pues es una rareza, igual que en el conjunto de la península ibérica es una rareza, hay unas 10 cifras. Es una gaviota que, curiosamente, al contrario que el resto de gaviotas, curiosamente el primer invierno así que es más fácil de distinguir, es decir, los inmaduros son más fáciles de distinguir
de las otras gaviotas que los adultos. Es una gaviota muy característica, estructuralmente es una gaviota súper característica. Tiene un porte muy estilizado, tiene un aspecto como pechugón, ¿vale? Se dice que es pechugona. Las patas, el porte estilizado en parte es debido a que las patas son en proporción bastante largas, en comparación con la patia amarilla, que se ve más paticorta, más rechoncha. Esta es una gaviota que se ve pues alta, una postura alta, una postura esbelta, ¿vale? Además, suele tener el pico muy alargado y sin apenas ángulo gonial, que se dice, ¿no? El ángulo gonial es una especie de abultamiento que tienen aquí las gaviotas grandes en la mandíbula inferior del pico, en la zona terminal. La gaviota cáspica suele tener el pico muy largo y de mandíbulas paralelas, ¿vale? Es una gaviota que suele dar, además de la estructura, que llama muchísimo la atención, y sobre todo con un mínimo de experiencia, muchísimo la atención entre los inmaduros de gaviota patia amarilla. Además, en cuanto a la distribución de patrones, de plumas, es muy característica. Suele ser una gaviota que en el primer invierno tiene 4 colores. Es una gaviota que tiene, pues, parece tener un diseño en 4 colores. Blanco, toda la parte inferior, gris, porque las plumas renovadas en su muda posjuvenil son en su mayoría de fondo grisáceo. Luego marrón, porque las grandes coberteras suelen ser de un tono muy uniforme, totalmente uniforme, marrón como diluido, lavado, y hacia su extremo se van clareando y hasta que en el extremo total, en la margen distal, forman una banda clara. Es muy característica. Las terceras también son marrones con una banda terminal blanca bastante amplia. Y luego las negro, pues que las primarias y maduras son negras. Es una gaviota extremadamente característica, tanto en cuanto a estructura como en cuanto al plumaje. Este es un ejemplar anillado, bueno, que vi en el año ya hace unos cuantos años. La primera gaviota cáspica que vi estaba anillado en Polonia. Vale. Luego, además, estructuralmente, es una gaviota que tiene la cabeza, en proporción al cuerpo, la tiene muy pequeña. Entonces es algo que llama la atención. Además, dentro de la cabeza, el ojo destaca porque es como una lágrima ahí dibujada. El ojo es muy pequeño en el conjunto de la cabeza, en comparación con las demás especies de gaviotas, ¿vale? Eso unido al pico que comentamos, que es muy alargado, y de mandíbulas paralelas, todo eso en su conjunto hace que tenga una impresión muy característica y que en un bando de 5.000 gaviotas veas una cáspica de primer invierno y al primer vistazo te llame muchísimo la atención, ¿vale? Algunos ejemplares de primer invierno, bueno, la mayoría de los que llegan aquí son ejemplares nacidos esta primavera, este verano pasado, es decir, durante el verano anterior, es decir, del primer invierno, ¿vale? Y son sumamente característicos por lo que os comentaba. Son diferentes ejemplares que fotografía por aquí. Las partes inferiores de la gaviota cáspica son siempre muy blanquitas. Es algo también que llama la atención. ¿Por qué? Porque cría bastante temprano y cuando nuestras patiamarillas nacen en julio, estas nacen en mayo. Entonces, cuando llegan aquí, a partir de noviembre y diciembre, ya tienen bastantes meses de vida, el desgaste ha hecho en ella y tienen una parte inferior totalmente blanca, blanca impoluta, blanca inmaculada. Es muy característico. Otro detalle característico es este moteado de aquí, de la nuca, ¿vale? Que se llega a unir con el manto, que le llaman las guías boa, ¿no? Se dice que las cáspicas del primer invierno tienen una boa característica en la nuca, ¿no? Es algo que se repite en todas las cáspicas. Aquí vemos una cáspica al lado de una patia amarilla, un ejemplar que invernó hace unos años en la playa de Matadoiro, en Arteixo. Fijaos lo distinta que es una patia amarilla. Estructuralmente, postura muy alta, patas muy largas en proporción, mirad, en comparación con la patia amarilla. Mirad estas escapulares que son de fondo casi blanco, muy gris, con unas marcas en la parte interior oscuras en forma de flecha, algunas ya en forma solo de una rayita oscura, longitudinal. Vemos que tienen las coberteras básicamente uniformes, con el extremo distal pálido. Vemos que la parte inferior es muy blanca, en la parte amarilla pues, está mucho más manchada de oscuro. Mirad la cabeza, totalmente blanca. El ojo es pequeñito en proporción al ojo de la parte amarilla. Es decir, en la cabeza el pico ocupa muy poco espacio, en la parte amarilla ocupa más. Es algo muy característico. El pico, fijaos, da la impresión de ser piquilarga. Vale.
es muy característica. Otro detalle importante para confirmar una gaviota cáspica es la parte inferior del ala. En las gaviotas cáspicas es predominantemente tendiendo a colores blancos. En este ejemplar, que esta foto es de Fernando, de hecho, en este ejemplar que se vio durante una temporada creo que hace 2 inviernos en la playa de Matadoiro también, era una cáspica pues, que la parte inferior del ala era pues, de manual, de libro, totalmente blanca. Nada que ver con la parte inferior de las patiamarillas, que es de color marrón oscuro, pardo. En la cola también las cáspicas de libro suelen tener una banda, pues se suele decir en las guías que cortada con un cuchillo, o sea, una banda muy definida, una banda terminal oscura que está cortada como a cuchillo, ¿vale? No tiene ningún moteado sobre el blanco de las supracoberteras caudales y del brillo. Y luego otro detalle también importante, que no se cumplen todas, pero sí en la mayoría de las cáspicas, es que hablábamos antes de que en la argentea algo característico es la ventana en las primeras internas. La cáspica tiene una ventana en primeras internas que provoca que al abrir el ala tengas un flash en esa zona del ala, pero tiene un diseño muy particular y es un diseño que las guías llaman Venetian Blind, que es como esta Venetian Blind son estas persianas antiguas, ochenteras, que se abren con un cordel y que bueno, si os dais cuenta, si las veis os dais cuenta. El tema es que el diseño de las primeras internas de la cáspica da ese efecto, ¿vale? Las plumas, las primeras internas, la hemibandera externa, esos